Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Como me imagino que todos sabéis, alrededor del mundo del pan se han establecido de siempre un montón de mitos y leyendas. Y hoy nos vamos a centrar en este vídeo concretamente en dos de las más recurrentes, por decirlo de alguna manera. Esas personas que nos dicen que al pan hay que quitarle la miga porque la miga engorda más que la corteza. Este es el primer mito que vamos a tratar y vais a quedaros sorprendidos de lo que os voy a contar. Y en segundo lugar, compararemos qué engorda más, si el pan tostado o el pan blanco, porque en esto también hay mucha controversia y os va a ser útiles a la hora de plantearos la típica tostada y demás en cualquier desayuno que se hace por lo general mientras estás haciendo algún tipo de dieta, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Como os decía en la introducción, es muy típico el mito muy extendido, quiero decir, el mito de que la miga del pan hay que quitarla, esto es lo que más engorda, etcétera, etcétera. Bueno, yo siempre digo lo mismo, a todo lo que le quites al pan, bueno será, pero si le tienes que quitar algo, no le quites la miga, quítale la corteza y te voy a explicar por qué. Cuando nosotros hacemos pan o lo hace un panadero o lo que sea, nosotros hacemos una masa con sus componentes, harina, agua, levadura, un poco de aceite, etcétera, etcétera. Y la masa es homogénea, es decir, toda la masa una vez que ha fermentado y aquello ha aumentado de tamaño antes de meter en el horno, va a ser un producto homogéneo con la misma composición en la parte superior que en el centro de la masa. Y cuando la horneamos, simplemente en el proceso de hacer el pan, lo que va a hacer es que la parte superior de esa masa va a perder humedad y la parte interna, lo que llamamos miga, va a conservar esa humedad. De ahí que si tú coges, y esto lo podéis hacer, es una prueba muy sencilla, si tú coges 100 gramos de miga de pan y coges 100 gramos de solamente corteza, como en la miga tienes unos niveles de humedad mucho más altos, y que yo sepa, el agua no engorda todavía, vete a saber en un futuro, pues la miga va a tener muchas menos calorías que la corteza. Es falso, este gesto que tienen muchas personas de antes de hacer el bocadillo quitarle toda la miga, no tiene ninguna explicación científica. Viene bien porque mira, le quitas calorías, pero básicamente le estás quitando una gran cantidad de agua. Si de verdad quieres quitarle calorías, quítale corteza, es mucho más práctico, es mucho más eficaz. Esto es curioso. Y con todo esto, lo que os tengo que decir, que más que ni la miga ni la corteza, lo que más engorda es lo que se pone entre medio, es decir, el unte. Lo demás viene, pues evidentemente engorda, pero el pan no es un producto especialmente rico en calorías, no es aquello que más engorde del mundo, ni muchísimo menos, pero dentro de lo que no engorda mucho, engorda más 100 gramos de corteza de pan que 100 gramos de miga. Y algo parecido, muy similar, ocurre entre el pan tostado y el pan blanco. Imaginaros, el pan tostado sería, haciendo un símil, un pan que es prácticamente solo corteza, y el pan blando, el pan normal, es un pan que tiene la corteza más o menos y básicamente mucha cantidad de miga. Y los hechos son, vamos, incontestables. 100 gramos de pan tostado tienen unas 375 calorías, mientras que 100 gramos de pan blanco, pan que tiene mucha más humedad, tienen tan solo 250 calorías. Esto es lo mismo, es la misma proporción que os comentaba antes entre la corteza y la miga. Por lo tanto, ¿por qué se recomienda pan tostado en los regímenes? Que por ahí puede venir un poco la confusión. Porque por lo general te tomas una o dos tostadas, y yo no sé por qué la gente cuando coge pan blanco se coge más cantidad, pero si tú te cogieses el mismo peso, la misma cantidad de pan blanco que te tomas de pan tostado, lógicamente tiene mucho menos aporte calórico el pan blanco que el pan tostado, a igualdad de peso, ¿de acuerdo? Por cierto, os dejo aquí, antes que se me estaba olvidando, os dejo un vídeo explicándoos otros mitos, bulos y leyendas sobre el pan, porque hay muchos, pero me gustaba en este vídeo recordaros este porque creo que es uno de los más extendidos y populares y evidentemente, como os he demostrado, falso, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.